Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa Voz de Vida, un programa que será de bendición para ti y para toda tu familia. Gracias por la oportunidad que me das de hablarte de algo que te puede ayudar, de hablarte de algo que puede edificar tu vida y de algo que puede salvar esa forma en la que estás viviendo. Muchísimas gracias, te quiero agradecer de verdad por las vistas de los videos, por cuando tú compartes un video. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por todo el apoyo y principalmente gracias a Dios porque me da la oportunidad de hablar de la palabra hacia tu vida con la con el fin de que conozcas más a Dios, con el fin de que sepas que hay un Dios vivo que te puede ayudar y puede cambiar tu forma de vida. Bueno, el tema del día de hoy es un tema que me gusta mucho, es un tema que, que de verdad me ha ayudado mucho y creo que también te va a ayudar mucho también a ti. Antes de iniciar el tema, quiero invitarte este 5 de marzo en Cuisillos, Jalisco. Por aquí va a estar apareciendo la información. En Cuisillos, Jalisco, por ahí va a estar un evento que se llama Levántate, un evento que lo está realizando la Iglesia Apostólica de Cuisillos para que te eches una vueltita con toda tu familia. De verdad, mira, estos eventos son de gran bendición para tu vida. El evento será en Nova Terraza, ahí en Cuisillos, Jalisco. Es el 5 de marzo, el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Va a estar por ahí un predicador evangelista, va a estar el pastor Arturo y también va a estar en la música alabando a Dios, va a estar Espíritu Cierreño, va a estar de gozo y bueno, es totalmente gratis, totalmente gratis. Queremos que vayas, queremos que sea de gran edificación para tu vida. Lleva a toda tu familia, por favor, este próximo miércoles 5 de marzo a las 6 de la tarde en Nova Terraza en Cuisillos, Jalisco. Y también quiero aprovecharte para invitarte a la iglesia Fuentes de Agua Viva, donde nos estamos reuniendo. Por aquí aparecerán los días de servicio que tenemos, así para que también vayas y sea de gran bendición para tu vida, donde hablamos de la palabra, donde nos gozamos con alabanza, donde hay un mensaje para tu vida y créeme que es de gran bendición para ti. Bueno, pues sin más ni más, empezamos con nuestro tema, pero antes tenemos que ponernos en manos de Dios para que Dios nos dé palabra y Dios pueda llegar con este mensaje a tu corazón. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor. Te damos gracias, Dios, por este día tan hermoso que nos has dado. Te damos gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres con nosotros. Padre, bendice a esas personas que están mirando este video, Padre. Bendícelas, protégelas, cuídalas, Padre Santo. Y este tema, Señor, que va principalmente a los esposos, Dios, te pido que seas tú, Señor, dándole, Señor, la mentalidad de llevar su familia, Señor, conforme a tu palabra, conforme tú quieres que un esposo se comporte en la familia y con su esposa, Padre. Gracias por lo bueno que eres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, pues como ya lo comentamos, este estudio se trata, va especialmente para los esposos, se llama Amando y liderando con sabiduría. Amar y liderar y ser un líder, pero con sabiduría. El papel del esposo en el matrimonio es de gran importancia. Dios lo ha llamado a ser líder espiritual de su hogar, a amar a su esposa con sacrificio y a dirigir su familia con sabiduría y temor de Dios. Sin embargo, esta tarea no es fácil y requiere de la ayuda del Señor. Aquí nos está diciendo Dios cómo quiere que seamos el esposo perfecto para la familia, para la esposa. Dice que tenemos primero que, porque somos llamados, Dios nos ha llamado
a ser líderes espirituales en nuestro hogar. Estamos inculcando a nuestros hijos a leer la palabra de Dios. Estamos inculcando a nuestros hijos a hacer una oración. Estamos inculcando a nuestros hijos a asistir donde se predica la palabra de Dios. Entonces, y también dice que tenemos que amar a nuestras esposas con sacrificio. Tenemos que amarlas con sacrificio. Tenemos que ponerlas en primer lugar, tenemos que darles su lugar, tenemos que amarlas. La palabra amar es muy grande, pero tenemos que amarlas con sacrificio y también tenemos que dirigir a nuestra familia con sabiduría y temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo. Ojo, la palabra temor es obedecer a Dios, es vivir en obediencia a Dios. En Efesios 5:25, vamos a la palabra de Dios. Acompáñame ahí con tu Biblia. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio la vida por nosotros. Ojo, de una forma como la que Cristo amó a la iglesia es para que Él perdonó nuestros pecados y Él nos decidió darnos la oportunidad de tener vida eterna. Tienes que amar a tu esposa. Nos da un ejemplo como Cristo amó a la iglesia y es como tú tienes que amar a tu esposa. Ahora, el esposo es cabeza de hogar, es cabeza de familia. La esposa no es cabeza de familia. Claro que tiene que haber un mutuo acuerdo, una mutua comunicación para cualquier problema. Igual se puede o se debe, pues, tomar una decisión y hablarla juntos. Cuando es un problema de, ya sea de un hijo, ya sea un problema que están pasando los dos, a ver, esposa, siéntate, por favor. Pero el que es la cabeza principal de la familia es el esposo. Dios estableció al esposo como cabeza del hogar, pero esto no significa ser, ojo aquí, ojo con estas palabras que les voy a decir. Dios puso al marido, al esposo, al viejito, al pichoncito, como tú lo quieras llamar, lo puso como cabeza de familia. Pero esto no quiere decir que el esposo tiene que ser autoritario. Ojo, sino guiar con amor y humildad. No tiene el esposo que ser autoritario. Lo que digo, eso se hace. Que es a como estamos acostumbrados, que es como estamos viviendo, que el esposo tiene que decir, se tiene que hacer lo que el esposo diga. Y punto, y se acabó. No. La palabra de Dios o Dios nos da o nos dice que tenemos que ser guiar, que tenemos que guiar con amor a nuestra familia y con humildad. En Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esposo, esposa, Cristo. No, no, no. Esposa, Cristo, esposo. No. Cristo, esposo y esposa. Así es como debe de ser tu relación familiar. Primero tiene que estar Dios sobre todas las cosas en tu familia. Después tú como esposo eres la cabeza del hogar. Y después está tu esposa. En 1 Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ojo aquí, volvemos un poquito para atrás
donde nos dice que el esposo tiene que ser cabeza del hogar, pero tiene que ser humilde y guiar a su familia y a su esposa con amor. No tiene que ser autoritario, no tiene que hacer lo que él dice, eso se tiene que hacer. No, tú eres la cabeza como esposo, pero tienes una familia que tienes que guiar con amor y humildad. ¿Cómo puedo ser yo un líder de mi familia? ¿Cómo puedo ser un líder de hogar? Punto número uno, guiando con el ejemplo y no solo con palabras. Ojo aquí que es bien importante esto que nos está diciendo aquí, porque aquí nos dice que tenemos que guiar con el ejemplo. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil es guiar con el ejemplo y no solo con palabras. ¿Cómo puedo decirle yo, esposo, a mi hijo que no haga X cosa cuando me está mirando hacerlo? Dos, buscando a Dios en oración y su palabra. Tienes que meter, tú como líder, tú como cabeza de familia, tienes que meter a tu familia a que busque a Dios y leer la palabra de Dios. Reúne a tu familia en el tiempo que tú estés libre, en el tiempo, un ejemplo, en la noche, que es cuando ya estás libre, que es cuando llegas y te sientas a tu sala y empiezas a ver la tele, cambia eso, en vez de que llegues a ver la televisión, agarra tu Biblia, busca un estudio bíblico familiar y ponte con tu familia a estudiar la palabra. Punto número 3 es cuidando y protegiendo a su esposa y familia. Como cabeza de familia, como padre, como esposo, tengo que cuidar a mi familia y tengo que cuidar a mis hijos, a mi esposa y tengo que cuidarme a mí de dar un ejemplo para mi familia. El esposo piadoso no impone su autoridad con dureza, sino que guía con amor y servicio. Ojo, no te estamos diciendo que tienes que ser un sumiso. No, tienes que guiar a tu familia con amor y servicio. No tienes que ser imponente. No tienes que decir, haz esto y rápido No tienes que portarte así. Tienes que ser humilde, tienes que dar amor y tienes que ser servicial con tu familia. Ahora, tienes que amar a tu esposa, que es tu pareja ideal, que es la pareja que escogiste, que es la pareja que te puso Dios. Tienes que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Qué duro, ¿verdad? Qué duro es hacer eso, pero el amor del esposo debe ser sacrificial, perdón, y puro, imitando el amor de Cristo. Ojo, tenemos que ser imitadores de Cristo, porque no podemos ser iguales que Cristo. Pero sí tenemos que imitar a Cristo, sí tenemos que hacer o tratar de hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Tienes que ser sacrificado por tu familia. Tienes que poner primero, en primer lugar, tienes que poner a tu esposa y en segundo lugar, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, las cosas que tú tengas en mente, las cosas que piensas hacer. Pero primero tienes que poner a tu esposa y a tus hijos en primer lugar. En Efesios 5, 28, 29 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. En Colosenses 3:19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa la palabra áspero? ¿Qué entiendes por áspero? ¿Algo malo? No tienes que ser malo, no tienes que ser rudo, no tienes que ser cruel,
con tu esposa. Más bien dice, ama a tu mujer. Pero ¿cómo puedo demostrar yo el amor a mi esposa? Si yo no sé amar, ¿cómo puedo demostrarlo? Si a mí me inculcaron de una forma y ahora estoy aprendiendo otra, pero ¿cómo puedo yo amar a mi esposa? El amor no es solo físico, el amor no es solo qué bien te ves, mi amor, qué guapa estás, qué hermosa estás. No, tienes que amar a tu esposa. ¿Cómo? Primero, tienes que pasar tiempo con ella y tienes que escucharla. ¿Hace cuánto que no te sientas con tu esposa? ¿Hace cuánto que no le dices, mi amor, cómo estás? Mi amor, ¿qué tienes? Mi amor, ¿qué sientes? Mi amor, ¿qué deseas? Mi amor, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Hace cuánto tiempo que no lo haces? Tienes que mostrarle respeto y aprecio en público y también en privado. ¿Cómo es posible? No me cabe en la mente mirar esposos o mirar parejas en la calle que el esposo va hasta adelante y la mujer metros atrás. O al revés, la esposa adelante y el esposo atrás. Tienes que mostrarle respeto a tu esposa y aprecio en público. El público tiene que mirarte cuánto amas a tu esposa. ¿Hace cuánto que no vas de la mano con tu esposa en la calle? ¿Hace cuánto que no le das un beso en público? Apoyándola en sus emociones, sueños y necesidades. Ojo, tienes que apoyarla en sus emociones. La mujer es muy vulnerable, la mujer tiene muchos cambios, tiene a veces que se siente triste, a veces que está alegre, a veces que se siente enojada. Entonces tienes que apoyarla en sus emociones. Tienes que hablar con ella, tienes que decirle, mi amor, ¿te pasa algo? ¿En qué te puedo ayudar? Y no decirle otra vez estás con tu lloradera. No, tienes que apoyarla emocionalmente y apoyarla con sus sueños. Ella también tiene sueños. Tu esposa también tiene sueños. Tu esposa quiere hacer algo también. Tiene visiones en la vida, tiene proyectos en la vida. Apóyala, platica con ella. A ver, mi amor, ¿qué quieres hacer? La mujer no solamente es para hacer el aseo en la casa, la mujer no solamente es para mandar a los hijos a la escuela, la mujer no solamente es para que trapee, la mujer no solamente es para que tenga la casa limpia, la mujer también tiene proyectos y tiene sueños. ¿Cuándo has platicado con ella de sus sueños, de sus proyectos? Y también tiene necesidades. El amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de cuidar y valorar a la esposa. Tienes que cuidar y tienes que valorar a tu esposa. Ahora, debes de tener una responsabilidad espiritual como padre y como esposo. El esposo es responsable de guiar espiritualmente a su familia y asegurarse de que el hogar esté centrado en Dios. Yo creo que tú como esposo, esta es la responsabilidad. Bueno, no creo, debe de ser así. Es la responsabilidad más grande que debes de tener en tu hogar, de que debes guiar a tu familia espiritualmente y asegurarte de que el hogar esté centrado en Dios, de que tu hogar sea el centro principal de tu hogar debe de ser Dios. Esa es una responsabilidad tú como esposo. En Josué 24:15 nos dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Voy a darte unos consejos para que seas un líder espiritual en tu casa. Primero tienes que orar con tu esposa y orar con tus hijos.
¿Hace cuánto que no oras con tu esposa? ¿Hace cuánto que no oras con tus hijos? ¿Hace cuánto que no oras en familia? ¿Hace cuánto? Déjate, pregunto bien esto, me va a dar tristeza, me va a dar una impotencia al que no sepas cuáles son las necesidades de tu esposa, a que no sepas cuáles son los sueños de tu esposa. Tienes que leer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Yo no sé leer la Biblia. Hay muchas formas de leer la palabra de Dios. Busca hijos de Dios, tú como esposo, busca amigos que lean la palabra de Dios y dile, ¿sabes qué? Ocupo que me des un estudio para mi familia. Necesito que me des un estudio para mi esposa y para mis hijos y estar yo y yo compartir el estudio para mi esposa y mi familia porque nos estamos destruyendo. ¿Hace cuánto que no comes con tu familia? ¿Hace cuánto que no te reúnes con tus hijos y hablas con tu familia? Tienes que ser un ejemplo de integridad y fidelidad en su vida diaria. Tienes que ser un ejemplo de darle a tus hijos una impresión de que diga, qué orgulloso estoy de mi papá. Hay dos frases bien importantes que tus hijos dicen de ti. Y quiero que te pongas a pensar cuál frase les estás dejando a tus hijos. La primera es, qué orgulloso estoy de mi padre. Y la segunda es, ¿qué voy a hacer con mi padre? Es duro, ¿verdad? Es duro pensar en estas dos frases y es más duro pensar cuál frase yo le estoy dando a mi hijo o a mi esposa de qué hablar. Tu esposa dice, qué orgulloso estoy de mi esposo. O dice, ya no aguanta a mi esposo. Si el esposo busca a Dios, su hogar será más fuerte y bendecido. Si tú como esposo buscas a Dios, tu hogar será más fuerte y será bendecido. Bendecido será más fuerte y será un hogar lleno de bendición de parte de Dios. Tienes que ser fiel y tienes que mostrar pureza en tu matrimonio. El matrimonio es un pacto sagrado que requiere fidelidad absoluta. En Hebreos 13:4 nos habla, nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo estás con la fidelidad con tu esposa? ¿Le eres fiel a tu esposa? ¿Le eres fiel a tu esposa? En Malaquías 2:14-15 nos dice, Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Has sido desleal con tu esposa. Cuando tú pactaste aquel día que le dijiste, sí, acepto. Lo aceptaste con Dios, diciéndole, sí, Señor, acepto a mi esposa, y ya te sabes todo lo que te dijeron, y ahora le eres desleal, ahora le eres infiel. ¿Por qué?
porque te enamoraste de su cuerpo, porque te enamoraste de su belleza. La fidelidad en el matrimonio es bien importante. Tienes que evitar, tú como esposo, tú como hombre de la casa, evitar relaciones y amistades que puedan ser tentación para ti. Y lo más común es salir del trabajo, te lo voy a poner bien facilito, te lo voy a poner como la mayoría de los esposos hacen, salir un sábado, salir de trabajar, irse con los amigos, estar en un lado, tomar, embriagarse y acabar siendo infieles. Piensa de verdad lo que estás haciendo. Guarda el corazón y los ojos de la inmoralidad. Por favor, tenle respeto a tu esposa. Tenle respeto a tu esposa. Orar por pureza y fortaleza contra la tentación. Tienes que orar para que Dios te quite esas tentaciones, para que tú te esfuerces a quitarse esas tentaciones o esos malos hábitos que tienes, de los cuales al final caes en adulterio y caes en infidelidad. La fidelidad no solo es evitar la infidelidad física, sino también emocional y espiritual. Tienes que tratar a tu esposa con amor y comprensión. Dios manda a los esposos a tratar a sus esposas con ternura y comprensión. Tienes que tratar a tu esposa con ternura y tienes que comprenderla. No tienes que gritarle, no tienes que tratarla mal. Tienes que hablar o tratar con ternura y también tienes que comprenderla. En primera de Pedro 3:7 nos dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tienes que tratarla, dice aquí primera de Pedro, como un vaso frágil. La mujer muy fácil se puede quebrar. En Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cómo puedes tratar bien a tu esposa? ¿Cómo puedo yo como esposo tratar bien a mi esposa? Tienes que ser paciente y comprensivo en los momentos difíciles. Muchas de las veces nuestra esposa ocupa de nosotros, ocupa hablar con nosotros y muchas de las veces nosotros la rechazamos. ¿Sabes qué? No tengo tiempo. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Debes de ser paciente y tienes que comprender los momentos que ella está pasando. Tienes que escuchar sus preocupaciones y emociones con amor. Ojo, tú eres la cabeza de la familia. Muchas de las veces pasamos por alto y que la esposa solucione los problemas de la familia. No, tú eres la cabeza de la familia y tú tienes que darle una solución al problema de la familia. Tienes que escuchar sus preocupaciones. Tienes que mostrar detalles de amor y aprecio en la vida diaria. La mujer le encantan los detalles. Cual mínimo que sea un detalle, ella es feliz. Tienes que ser detallista con tu esposa y tienes que darle amor y que ella sienta que la aprecias y que la amas. Un esposo que ama y respeta a su esposa es un reflejo del amor de Cristo. Un esposo que ama y respeta a su esposa es un reflejo de que estás metido con Dios.
Es un reflejo de que estás tratando a tu esposa conforme a como Dios quiere que la trates. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tienes que instruir a tus hijos, te dice Dios, te da este gran consejo, te dice, si tú instruyes a tu hijo en mi camino, en el camino de Dios, cuando esté viejo no se va a apartar de mí. Es un consejo, es un principio que Dios te da. Tú lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Dios te dice, si tú instruyes a tu hijo en mi camino, cuando esté viejo, cuando sea grande, no se va a apartar de mí. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones al Señor. ¿Cómo puedo ser un buen padre para mi hijo? Tienes que pasar más tiempo con tus hijos, tiempo de calidad con tus hijos. No solo tienes que ser un líder para tu esposa, para tu esposa, sino que también tienes que ser un líder para tus hijos. Tienes que enseñarles la palabra de Dios con el ejemplo. Si yo como padre estoy estudiando o estoy asistiendo, ya le entregué mi vida a Dios, a Cristo, tengo que seguir el ejemplo y mis hijos tienen que ver el ejemplo. Muchas de las veces los hijos son transformados, casi la mayoría de las veces, los hijos son transformados o los hijos quieren involucrarse con Dios porque tú les das el ejemplo. ¿Cómo quieres dar un ejemplo bien a tu hijo si tú no lo practicas? ¿Cómo quieres que tu hijo sea una persona de bien cuando tú no lo eres? ¿Cómo quieres que tu hijo no tenga un vicio cuando tú los tienes? Tú tienes que dar el ejemplo como padre hacia tus hijos. Y Dios te da un consejo. Y te lo voy a volver a repetir. Si tú instruyes a tu hijo en el camino de Dios, cuando tu hijo fuere viejo o fuere grande, no se apartará de él. Ora por ellos y ora con ellos cada día. Pon en las manos de Dios a tus hijos, pero también ponte a orar con ellos. Un buen esposo también es un buen padre, guiando a sus hijos con amor y disciplina en el Señor. Incúlcales a tus hijos el temor hacia Dios. Y el temor no es que le tengan miedo, no es que se asusten a estar con Dios, sino que le tengan mucho respeto y que sean muy, pero muy obedientes a Dios. Ser un esposo conforme al corazón de Dios no es fácil, claro que no, pero con su ayuda es posible. Cuando un hombre se esfuerza en amar, en guiar y proteger a su esposa, según la palabra de Dios, su matrimonio se fortalece y se convierte en un testimonio del amor de Cristo. Cuando tú inculcas a tu familia a estar con Dios,
Cuando tú oras con tu esposa, cuando tú oras con tus hijos, cuando tú le entregas tu vida a Dios y cuando tú eres un ejemplo para tus hijos como esposo y un ejemplo de esposo para tu esposa, serás de gran testimonio para las demás personas. Señor, ayúdanos, Señor, a ser los esposos que tú quieres que seamos, Padre Santo. Enséñanos a amar, Dios, y a respetar, y enséñanos, Padre Santo, a guiar a mi esposa con sabiduría y humildad. Que mi matrimonio, Padre Santo, sea un reflejo de tu amor y tu gloria. Ayúdame, Señor, y dame, Señor, esa hambre de tu palabra, esa hambre de ti, Señor, para ser ejemplo para mis hijos, para ser ejemplo para mi esposa, Padre Santo. Ayúdame, Señor, pon a las personas correctas en mi vida para que me ayuden, Señor, a ser un buen esposo, Dios. Te doy gracias por lo bueno que has sido en mi vida y en mi matrimonio, Señor. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí del video. Gracias, de verdad. Te invito a que asistas a una iglesia cristiana. Te invito a que leas la palabra de Dios. Te invito a que te des cuenta y te pongas un ratito a pensar, o te sientes en tu sala, siéntate en tu sala y di, ¿qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué estoy haciendo por mi esposa? ¿Cómo me estoy portando con mis hijos? ¿De verdad soy un ejemplo para ellos? De verdad te invito a que te pongas a reflexionar y también decirte que Dios te puede ayudar con tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, pero solamente es que tú le entregues la vida a Dios y seas un ejemplo para ellos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí en este mensaje. Gracias por compartir los videos, muchísimas gracias. Y bueno, pues te voy a invitar a que sigas nuestra página en YouTube como Voz de Vida y también en Facebook estamos en el perfil como Eduardo40. Así que cuídate mucho, Dios te bendiga, muchísimas gracias y no te olvides compartir este video porque puede ser de bendición para otra persona. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.